Me llamo Elvira Alonso y nací el mismo año en que en mi país se prohibió la lectura de un poeta que ahora aparece en los billetes. Siempre me pareció simbólico, como si la tinta en mi sangre hubiera empezado a secarse desde el principio. Nunca me importó ser querida, pero siempre necesité ser escuchada. Y tal vez por eso la vida me arrojó, durante décadas, a las aulas donde las sillas de madera crujían con impaciencia juvenil y el polvo de los libros antiguos era mi único perfume. Fui profesora de literatura, de las tercas, de las que subrayaban con pluma estilográfica, de las que sabían de memoria los monólogos de Segismundo y los versos de Alfonsina. A los 37 años me despidieron sin ceremonia, sin siquiera permitirme recoger mis apuntes del escritorio. Dijeron que mi manera de enseñar era subversiva, pero lo que en realidad querían decir era que yo les recordaba a las niñas que tenían voz. Y eso, en ese entonces, era peligroso. Desde entonces viví en silencio, como un animal que se esconde en su madriguera cuando huele la pólvora en el viento. Seguí escribiendo, claro, y seguí leyendo. El conocimiento, una vez que entra por los ojos, ya no se puede desalojar sin violencia. Me retiré a esta casa junto al mar, construida con los ahorros de mis años buenos y el sueldo final que, con desdén, me depositaron por transferencia bancaria sin siquiera una nota de despedida. Aquí pasé mis días leyendo a Montale y a Idea Vilariño, preparando café oscuro que bebía en tazas desportilladas mientras el viento salobre golpeaba los cristales con dedos insistentes. No tuve más hijos que mi hija Clara, que fue madre demasiado pronto y demasiado sola. No juzgo, nunca lo hice. Las mujeres de mi familia hemos vivido como faros, solas, erguidas, condenadas a ver pasar los barcos sin poder detener ninguno. Mi nieta Naira nació cuando yo ya había dejado de creer en casi todo, excepto en los libros. Y sin embargo, al mirarla dormir por primera vez, envuelta en una manta prestada, con los párpados aún temblorosos como alas de mariposa, sentí que tal vez, solo tal vez, algo de lo que había enseñado en aquellas aulas no se había perdido del todo. Me juré que haría lo que fuera necesario para que su camino no estuviera marcado por la renuncia, como el mío. A escondidas, sin que nadie lo supiera, comencé a construir un refugio. Un camino de regreso para muchas como ella. Chicas brillantes, curiosas, a veces arrogantes, casi siempre heridas por la pobreza o por la desmemoria institucional. Fundé la organización Sirin con un nombre tomado de un ave mitológica, porque todas esas chicas eran aves malheridas. Y distribuí becas modestas pero transformadoras a través de otras personas, delegadas, firmas de terceros. Nunca quise aparecer, nunca firmé como Elvira. Siempre como él, Naira fue una de las beneficiarias, no por favoritismo, sino por mérito. Fue una niña excepcionalmente dotada, con una pasión feroz por la comunicación, por la imagen, por decir su verdad. Aunque muchas veces no fuera más que un eco de lo que el mundo le enseñaba allí a repetir. Nadie en la familia sabe que su matrícula en la universidad, sus clases de edición, incluso su primer portátil, salieron de un sobre sellado con mi letra, enviado desde una cuenta que no lleva mi nombre. Pensé que algún día, al mirarse al espejo, vería algo de mí en sí misma. Nunca ocurrió. Durante años he seguido sus pasos desde la distancia, como un personaje secundario de una novela familiar donde ya no me invitan ni a las sobremesas. Ella me llama abuela en los cumpleaños, con una sonrisa rápida, con un abrazo que se siente como el aleteo de un pájaro enjaulado. Yo no insisto. Nunca he creído que el amor se imponga. Solo se cultiva, como una enredadera silenciosa,
esperando que un día germine en el corazón ajeno. Pero últimamente algo ha cambiado. Naira se ha hecho conocida en redes sociales, como dicen ahora. Tiene miles de seguidores. Seguidores que repiten sus frases, que se ríen de sus imitaciones, que le aplauden sus comentarios ácidos sobre el mundo, sobre la familia, sobre la vejez. A veces entro a sus perfiles, por curiosidad, por costumbre, por esa mezcla de culpa y orgullo que solo una abuela puede entender. No siempre comprendo lo que dice, pero sé escuchar más allá de las palabras. Hace una semana, sin embargo, algo me atravesó. Era un video. No sabía que lo iba a ver. Fue una vecina la que me lo mostró entre risas, como si fuera una travesura encantadora. En el video, Naira simulaba una escena cómica donde imitaba a una vieja anticuada, hablando de libros, de la juventud que ya no sabe escribir, de la degeneración moral del lenguaje. Usaba una chalina mía, regalada en otro tiempo, y caminaba encorvada, repitiendo frases que alguna vez pronuncié en voz baja, en un almuerzo, en una sobremesa familiar, donde, ingenuamente, creí que me escuchaban. La multitud digital reía. Los comentarios eran crueles, feroces, cómicamente destructivos. Ella no me nombró, pero no hizo falta. Yo era la caricatura. No sentí rabia. Sentí algo peor. Sentí que Naira, mi propia nieta, no me había borrado. Me había reducido. Y esa es una forma más cruel del olvido. Porque no es ausencia. Es presencia deformada, ridiculizada, usada para conseguir aplausos ajenos. Durante horas caminé por la casa sin rumbo, tocando los lomos de los libros que me han acompañado por más tiempo que cualquier ser humano. Luego me senté en el porche, frente al mar, y recordé una frase de Ingeborg Bachmann. El tiempo no sana las heridas, solo te enseña a mirar sin parpadear. Y decidí, en ese instante, que ya no parpadearía más. La nieta que yo ayudé a alzar las alas se había vuelto contra la mano que la sostuvo. Y sin saberlo, había ofendido no solo a mí, sino a todas las muchachas que el fondo Sirin había rescatado del abismo. Lo que Naira no sabía, lo que nunca imaginó, es que yo no era solo la vieja del video. Yo era la firma al pie del documento que financiaba sus sueños. La pregunta no era si debía actuar. La única pregunta era cómo. La mañana en que todo se activó comenzó, curiosamente, con el sonido del timbre del panadero. En mi barrio todavía pasa, a pesar de las aplicaciones, de los supermercados entregando bolsas perfectas, del mundo que se acelera y olvida los rostros. Es un panadero de los de antes, con manos blancas por la harina y espalda curva por el peso del día. Me saludó con su voz acostumbrada y me dejó la bolsa con los 2 bollos de anís que le compro cada jueves. Era uno de esos momentos que parecen triviales, pero que, con el tiempo, uno comprende que son los últimos hilos que nos unen a una forma de vivir más lenta, más humana. Me senté en la cocina, como siempre, con el mate ya listo y una radio bajita que apenas acompañaba. Todo parecía en su sitio, como cada día, como todos los días que se repiten con la exactitud de un reloj cansado. Hasta que sonó el teléfono fijo. Ya nadie llama al fijo, salvo los bancos o los fantasmas. Era Alma, mi vecina de al lado. Una mujer menuda, de voz demasiado aguda para la mañana, de esas que siempre están informadas de todo, incluso de lo que una preferiría no saber. Me preguntó si estaba sentada. Le dije que sí. Me dijo, con esa mezcla de emoción y falsa discreción que la caracteriza, que mi nieta se había hecho famosa. Al principio pensé que se refería a algún artículo,
alguna beca, algún reconocimiento por sus estudios. Pero no. Me dijo que estaba reventando TikTok con un video que había subido esa misma noche. Y entonces, como si tuviera entre manos una bomba disfrazada de noticia, me mandó el enlace por WhatsApp. No suelo abrir enlaces, y mucho menos en el teléfono. Pero esa vez lo hice. No sabía que, al hacerlo, iba a escuchar por primera vez una versión deformada de mí misma, recitada con sorna y teatralidad por la niña a la que le leía Pizarnik cuando apenas sabía juntar las sílabas. Naira aparecía en pantalla con una peluca gris improvisada, unas gafas viejas, demasiado grandes, que me recordaban a las que usé en los 80, una bufanda deshilachada que evidentemente había sido robada de mi armario, y una voz nasal con acento arrastrado que no me pertenecía, pero que todos reconocían como la voz de la vieja. Caminaba por una sala que simulaba una biblioteca, con libros mal apilados como decoración de fondo, y se quejaba en tono burlón de la juventud, de los móviles, del reggaetón, del empoderamiento sin sustancia y de las palabras sin raíz. Cada frase era acompañada por gestos exagerados, risas pregrabadas, subtítulos amarillos. El video terminaba con ella gritando: «La juventud se ha ido al carajo. Lo único que puede salvarnos es una edición crítica de Garcilaso». Y después un corte en negro. Y una frase final: «¿Tienes una abuela así? Dale like». Casi 100.000 reproducciones. Cientos de comentarios. Caras que no conozco escribiendo carcajadas, aplausos, frases como «me meo de risa», «la mía es igual», «cancelada la generación polvo», «tremenda actuación». Entre todo ese carnaval de palabras, vi un nombre que sí conocía. Una antigua compañera de Naira del colegio, que escribió: «Ja, ja, ja, sabíamos que tu abuela era rara, pero esto es oro». Mi primer impulso no fue llorar, ni enfadarme. Fue desconectarme. Cerré el teléfono con una lentitud involuntaria y lo dejé boca abajo sobre la mesa, como si fuera una serpiente dormida. Me serví otro mate, aunque ya no tenía temperatura. Y miré por la ventana, como si la marea pudiera traerme otra explicación. Pero no vino nada. Solo el reflejo pálido de mi cara en el vidrio, y el sonido lejano de las gaviotas peleando por un trozo de pan. Durante horas no dije palabra. Ni siquiera a mí misma. Caminé por la casa como si el silencio pudiera limpiar la herida. Revisé mis libros, pasé los dedos por los lomos conocidos. Me senté en el sillón donde solía leerle a Clara cuando era pequeña, donde años después Naira se dormía con el dedo aún entre las páginas. Me pregunté en qué momento exacto me convertí en una reliquia risible, en un personaje de sketch, en el objeto de una burla pública que se disfraza de contenido viral. Pensé en todas las veces que defendí a Naira ante las críticas, incluso cuando empezó con esas publicaciones que me costaban entender, incluso cuando no respondía a mis mensajes. Siempre pensé que era una etapa, una forma de hacerse fuerte en un mundo cruel. Nunca imaginé que su fuerza se construiría sobre mis escombros. Esa noche no dormí. En lugar de eso, bajé al estudio. Allí guardo los archivos de la Fundación Sirin, bien clasificados, bien firmados, con un orden que solo yo entiendo. Encendí la lámpara antigua, esa que me regaló una exalumna en el año 92, y abrí la carpeta de becas vigentes. Allí estaba su nombre: Naira Antúnez Lanso, beca de renovación semestral, evaluación positiva, último depósito realizado hace exactamente 10 días. En la hoja siguiente estaba el historial de pagos, desde su primer curso de oratoria
hasta el último software de edición para su computadora. Todo pagado por el fondo. Todo firmado por mí. Todo sin que ella lo supiera. Me quedé mirando esas hojas como si fueran testigos mudos de un crimen no punible. Y en ese instante, no por despecho, ni por venganza, sino por una profunda necesidad de restablecer un equilibrio que sentí roto, decidí que no renovaría su beca. No me tembló el pulso. Redacté un informe ético. Presenté la situación al comité que conforman 2 colegas de confianza y recomendé la cancelación inmediata. Usé el mismo lenguaje técnico que he usado siempre, sin emociones, sin adornos. El comité, tras leer el documento y ver el video, no dudó. Acordamos que Naira recibiría una notificación formal en un plazo de 72 horas. 2 días después, mientras la televisión murmuraba de fondo y yo acomodaba mis plantas del balcón, sonó el timbre de la puerta. Era el cartero. Me entregó un sobre blanco, sin remitente visible. Era una carta impresa, enviada por el sistema automatizado de la universidad. Se informa a la estudiante Naira Antúnez Lanso que, debido a razones vinculadas a la política de integridad ética del programa SIRIN, su beca ha sido suspendida de forma indefinida. Lo leí en voz baja y luego lo guardé en la carpeta. No con alivio, con una tristeza serena, como quien termina una novela dolorosa sabiendo que ya no habrá redención en el epílogo. La noche siguiente, vi a Naira en televisión. Habían invitado a varios influencers para hablar sobre el poder del humor y los límites de la corrección política. Ella estaba allí, radiante, segura, repitiendo el mismo personaje del video, hablando de la libertad de expresión, de cómo su generación no se ofende, de cómo todo puede ser materia prima para la comedia. No nombró a nadie, pero se refirió a algunas viejas que aún creen que los libros salvan el mundo. El público aplaudió. El conductor sonrió. Yo apagué el televisor. A la mañana siguiente, el mar estaba más agitado que de costumbre. Abrí las ventanas, dejé entrar el olor salino y me senté a escribir una carta que nunca enviaría. Comenzaba así. Querida Naira, no sabes quién soy realmente. Y ese ha sido siempre mi mayor éxito. Pero tal vez también mi peor error. Porque el verdadero catalizador no fue el video, ni la burla, ni el escarnio público. Fue esa comprensión íntima, brutal, irreversible. Mi silencio no construyó puentes, solo cavernas. Mi anonimato, que creí noble, permitió que mi nieta creciera creyendo que el respeto no era necesario, que el amor no tiene rostro y que una burla es solo un chiste. Hasta que el eco vuelve. Durante los días siguientes, la tensión se instaló en mi casa como un huésped silencioso que lo mira todo, lo escucha todo, pero no dice nada. No necesitaba decirlo. Yo sentía su presencia en cada rincón. En la tetera que silbaba sola. En el espejo empañado del baño donde mi reflejo me parecía cada vez más el de otra mujer. En el vaivén de las cortinas que golpeaban la ventana con un ritmo que parecía latir. Nunca me había sentido tan observada por el pasado. Y, sin embargo, no hubo lágrimas. Ni ira. Era otra cosa. Era una densidad amarga, un pozo de decepción que se iba llenando gota a gota con el paso de cada hora. Cuando se canceló oficialmente la beca de Naira, como habíamos previsto, la notificación se emitió por correo electrónico, con copia a la universidad. Lo supe porque me llegó a mí también, como firmante institucional. No le escribí, no llamé, no hice nada.
Me limité a seguir observando el proceso desde la distancia, como una entomóloga que estudia el comportamiento de una especie que ya no reconoce como familiar. 3 días después, el teléfono sonó. Era Clara, mi hija. Su voz venía envuelta en una mezcla de sorpresa, enojo y esa fragilidad contenida que me recuerda a la adolescente que fue, la que lloraba en la escalera cuando no entendía el mundo y se agarraba a mí como si yo pudiera explicarlo todo. Me preguntó si sabía lo que había pasado con Naira. Le dije que sí. Me preguntó si tenía algo que ver. Le dije que no directamente, lo cual no era una mentira, si una sabe doblar el lenguaje con la destreza suficiente. Me acusó de indiferente, de no tener empatía, de no defender a mi propia nieta. La escuché en silencio. Cuando terminó, solo dije: ¿Y tú sabes lo que tu hija hace en Internet? Hubo un silencio largo. Luego cortó. No llamó más. Ese mismo día, pasadas las 8 de la noche, cuando el cielo ya había empezado a cerrarse sobre el mar y los últimos rayos se estiraban como dedos agotados sobre la costa, alguien llamó a mi puerta. Abrí y la vi. Naira, de pie, con la espalda recta, el rostro blanco de maquillaje pero con los ojos apagados. Me sonrió, pero era una sonrisa con fisuras, mal pegada. Dijo: «Abuela». La invité a pasar. No pregunté por qué había venido. Sabía por qué. Entró. Miró alrededor como si estuviera en un museo del que ya no recordaba los nombres de las salas. Se sentó en el sillón, el mismo donde le leía cuando era niña, y cruzó las piernas como si necesitara armar una barrera simbólica entre nosotras. Me dijo que estaba pasando por un momento raro con la universidad, que algo había pasado con la beca, que al parecer habían encontrado un video viejo y que lo habían considerado ofensivo, que no entendía bien, que nadie le explicaba nada, que había llamado al número de la fundación pero no le respondían. «Abuela, ¿tú conoces gente? ¿No podrías hablar con alguien?», dijo, como si habláramos de pedirle sal al vecino. Yo asentí con calma. Le ofrecí té. Lo rechazó. Había algo en sus gestos que me dolía más que las palabras. Ese desparpajo vacío, esa manera de moverse por la casa como si ya no le perteneciera. Como si yo no le perteneciera. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «La gente exagera mucho». Era un chiste. Todos hacen cosas así. Ni siquiera te nombré. Yo no dije nada. Me limité a mirarla. Eso bastó para que se sintiera incómoda. Empezó a hablar más rápido, justificándose, diciendo que ella me quería, que solo era contenido, que lo que vale es el impacto, la viralidad, la interacción. «Es otro mundo, abuela», dijo. Yo le respondí suavemente, sin reproche: «Eso veo». Hablamos unos minutos más. Luego se levantó y se fue. Me besó en la mejilla, casi con obligación. En la puerta, antes de salir, me miró y dijo: «Si sabes algo del fondo, si puedes hablar con alguien, me avisas». Yo asentí. Cerré la puerta. Me quedé un largo rato de pie, con la mano aún en el picaporte, como si esperara que regresara, como si una parte de mí, esa que no termina de apagarse, aún esperara ser reconocida. Pero no volvió. Las cosas se intensificaron en las redes. Naira publicó una historia, llorando. Dijo que estaba siendo víctima de una campaña de censura,
que la universidad y un fondo oscuro, así lo llamó, la estaban castigando por ser libre, por decir la verdad, por hacer humor con lo que nadie se atrevía. La historia fue compartida por otros. Influencers, medios alternativos, gente que nunca había oído hablar de Shirin. En pocas horas la fundación apareció en Twitter. Algunos la defendían. Otros pedían su cierre por anticuada. Yo leía todo en silencio. Nadie sabía que la vieja señora que regaba los jazmines del balcón era la misma que sostenía los cimientos de ese fondo desde hace más de 20 años. Nadie sospechaba que detrás de ese nombre mitológico, de esas convocatorias discretas, de esos cheques que cambiaban vidas, estaba una mujer cuya nieta ahora lloraba frente a una pantalla, reclamando justicia con un cinismo que dolía. Unos días después, uno de los integrantes del comité, un abogado con el que trabajé en los inicios del fondo, me llamó. Me dijo que todo se estaba saliendo de control, que había amenazas, que habían filtrado información, nombres, correos, que quizá era hora de aparecer, de poner la cara, de decir quién era yo y por qué se había tomado la decisión. Me lo pidió como amigo. Yo le agradecí, pero le dije que no, que aún no era el momento, que a veces el silencio tiene más fuerza que la defensa pública. Me dijo que entendía, pero noté la duda en su voz. También él temía que la presión nos quebrara. Fue entonces cuando Naira vino por segunda vez. Esta vez no tocó el timbre, entró directamente. Clara le había dado la llave en algún momento, sin consultarme. Entró con el paso apurado, los ojos rojos, el celular en la mano como si fuera un arma. Dijo que estaban destruyendo su carrera, que la habían cancelado, que la estaban expulsando del círculo que había tardado años en construir, que alguien tenía que hacer algo. ¿Por qué no dices nada?, me gritó de repente. ¿Tú no entiendes lo que me están haciendo? Y entonces, por primera vez, hablé con claridad. Le pregunté si ella entendía lo que me había hecho a mí. Me miró con desconcierto. Le pregunté si alguna vez pensó en mí cuando publicó ese video, si pensó en lo que representaba, en lo que había dado por ella, en lo que habíamos compartido. Me respondió con evasivas. Dijo que no era personal, que era ficción, que el humor exagera. Le dije que la humillación no es ficción, que una vez que algo se hace público, deja de pertenecer al que lo crea, y que las palabras, como los cuchillos, pueden parecer inofensivos hasta que alguien sangra. Se quedó callada. Por unos segundos vi en sus ojos algo parecido a la niña que fue, la que me traía dibujos de la escuela, la que se enojaba si no la dejaba leer una página más antes de dormir. Pero luego esa imagen se borró. Y volvió la otra. La joven orgullosa, la que no acepta error, la que convierte cada grieta en espectáculo. Dijo que yo era parte del problema, que si no la ayudaba, me haría responsable, que esto no iba a quedar así. Se fue dando un portazo. La casa tembló un poco. ¿O fui yo? Esa noche escribí una carta. No para ella, para mí. Una especie de testamento moral. Allí dejé claro por qué hice lo que hice. Hablé de la dignidad, de la memoria, de la responsabilidad intergeneracional. La guardé en el cajón del escritorio, junto a mis manuscritos inacabados y las fotos en sepia de cuando aún creía que los gestos bastaban. Sabía que el conflicto apenas comenzaba, que la distancia entre nosotras ya no se podía medir en kilómetros, ni en años, sino en principios,
y que ese abismo era ahora lo único verdaderamente irreconciliable. Nunca imaginé que el momento más claro de mi vida vendría en medio de la confusión general. No fue un estallido, ni una epifanía súbita como en las novelas que amaba de joven. Fue una sedimentación lenta, una caída de polvo sobre la superficie quieta de mi conciencia. Durante días observé cómo se deshacía el mundo que había construido con tanto silencio. Cómo el nombre de la fundación que había sostenido con discreción aparecía en redes sociales, en titulares, en discusiones universitarias, arrastrado por el barro de una controversia que no inicié, pero que llevaba mi firma más íntima. Los correos comenzaron a multiplicarse, algunos con insultos, otros con súplicas. Becarios defendiendo el prestigio de la institución, padres de familia preguntando si sus hijas perderían también sus oportunidades. Mis colegas del consejo directivo, que habían respetado mi anonimato durante años, empezaron a cuestionar si era hora de hablar públicamente. Pero yo no respondía, no porque no supiera qué decir, sino porque aún estaba organizando mis propias palabras. Las que no se escriben, las que uno necesita procesar para no traicionarse a sí misma. La casa se volvió un espacio de eco. Cada rincón parecía devolverme las frases que Naira había dicho en ese video. La vieja que aún cree que los libros salvan el mundo. Una generación que huele a polvo de biblioteca. Ese tonito de superioridad que tienen cuando te hablan como si uno viviera en pañales digitales. Me la repetí a mí misma como un ejercicio de resistencia, como si al hacerlo lograra quitarles el filo. Pero no se desgastaban, seguían cortando. Y cada vez que volvía a escucharlas, más nítido se volvía el recuerdo de su infancia. Naira subiendo las escaleras con los zapatos grandes de su madre, repitiendo los versos de Romance sonámbulo, porque se los había aprendido de oído. Sin entenderlos, pero con esa musicalidad infantil que me arrancaba lágrimas de orgullo. Pensé en escribirle, no para pedirle disculpas ni para justificarme, sino para explicarle. Pero algo en mí sabía que no leería la carta, que aún no estaba lista para escucharme, porque nunca se había detenido a hacerlo en primer lugar. Fue entonces cuando decidí que no debía escribirle a ella. Tenía que escribir para las demás, para las jóvenes que aún estaban en el fondo, que seguían creyendo en algo más que en la inmediatez. Organicé una reunión del consejo, esta vez presencial, en la sede que usamos pocas veces, una antigua biblioteca donada por una benefactora que también fue invisibilizada por su familia. Allí, en ese espacio con olor a madera envejecida y tinta seca, me paré frente a los 10 miembros y les hablé sin leer papeles, sin apoyarme en proyecciones, ni en estadísticas. Les conté quién era yo. Les conté de mi expulsión del claustro docente, de mis años de docencia informal, de cómo fundé Sirin con mis propios ahorros y el pequeño legado que dejó mi madre, de cómo cada beca fue una extensión de mi cuerpo hacia otras vidas. No hubo dramatismo, solo verdad. Y luego, cuando ya no quedaban dudas, proyecté el video. Lo vieron en silencio. Algunos bajaron la mirada. Una de las más jóvenes del consejo, una mujer que fue becaria 10 años atrás y hoy dirige un programa en Oaxaca, lloró. Al terminar, les dije, ella es mi nieta. Pero esto no es sobre familia, es sobre respeto. Y sobre qué estamos dispuestos a tolerar en nombre del vínculo de sangre. El consejo, por unanimidad, aprobó la publicación de una carta abierta, pero no firmada por la institución, firmada por mí.
Era la primera vez que mi nombre aparecía vinculado directamente con Shirin. La carta circuló por medios independientes. Luego fue retomada por docentes jubiladas, colectivos de lectura, asociaciones de mujeres. En ella hablé de memoria, de cómo los gestos aparentemente inofensivos pueden destruir pilares que tardaron generaciones en construirse. De cómo la modernidad no justifica el desprecio, y de cómo una broma puede ser el inicio de una fractura profunda cuando se basa en la humillación de lo que otros consideran sagrado. El impacto fue inmediato. Algunas figuras públicas salieron a defenderme, mujeres que habían recibido becas, que hoy eran escritoras, periodistas, líderes comunitarias. Nombres que Naira seguramente había leído en alguna reseña, sin saber que compartían la misma raíz. La misma benefactora silenciosa. Durante una semana entera, mi casa fue un santuario de cartas. No digitales. Cartas verdaderas. Escritas a mano, en tinta azul, con letra torcida y papel perfumado. Jóvenes de diferentes partes del país me contaban cómo sus vidas habían cambiado gracias a la fundación. Cómo ese curso de oratoria, ese viaje a un congreso, ese taller de narrativa había sido la grieta por donde entró la luz. Algunas me llamaban madre invisible, otras abuela académica. Yo las leía con una mezcla de vergüenza y ternura. Vergüenza porque nunca quise que me vieran como salvadora. Y ternura porque entendía, al fin, que el silencio también puede florecer si ha sido sembrado con cuidado. Una tarde recibí la visita inesperada de una periodista de un canal cultural. Había leído la carta, había hecho su investigación y, con respeto, me pidió una entrevista. Al principio me negué. No quería que mi rostro se volviera un meme, ni que mi historia se redujera así a un titular, pero acepté con una condición: que la entrevista no se editara, que se transmitiera completa, sin cortes. Se sorprendió, pero accedió. Grabamos en la biblioteca. Ella con su grabadora discreta, yo con mis libros de siempre detrás, como testigos antiguos. Hablamos durante 1 hora, no solo del caso de Naira, sino de la importancia de la memoria generacional, de cómo se enseña el respeto, de lo que significa ser mujer mayor en una sociedad que celebra la novedad y descarta la experiencia como si fuera una fruta pasada. Cuando la entrevista salió al aire, no tenía grandes expectativas. Pensé que sería vista por unos pocos, pero el destino tiene su propia narrativa. El video se viralizó. Pero esta vez no por escándalo, sino por resonancia. Miles de personas comentaron, compartieron. Dijeron que mi voz les recordaba a sus abuelas, a sus maestras, a las mujeres que habían marcado sus vidas y que hoy estaban relegadas al olvido. Naira no comentó nada, pero lo supe que lo había visto, que no podía no verlo. Porque era imposible no reconocer, en mi tono, en mis pausas, a esa mujer que alguna vez le recitó a Tos Alfonsina en la cocina mientras servía la leche. Y fue entonces, solo entonces, que entendí que no necesitaba castigarla, ni siquiera hacerla entender. El acto más radical era permanecer, seguir siendo yo, con mi biblioteca intacta, con mis tardes de té y libros subrayados, con mi obstinación de vieja profesora que cree que la palabra es semilla. Naira había tropezado con una raíz que no vio, pero la raíz no se arrancó, y yo, contra todo pronóstico, había vuelto a florecer. Aunque fuera tarde, aunque fuera en otoño. La entrevista se emitió un miércoles por la noche, en un horario que normalmente estaría reservado para alguna repetición de documentales. Pero ese día, el canal cultural decidió darle prioridad. Yo la vi sola,
con la persiana bajada y la lámpara de mesa encendida, como si me preparara para ver una obra de teatro donde por primera vez no era la espectadora, sino la actriz principal. Me sorprendió verme en pantalla, no por vanidad, sino por ese extrañamiento que ocurre cuando una se observa desde afuera y descubre gestos, inflexiones, matices de voz que no sabía que tenía. Hablé con calma, con esa lentitud que ya no es torpeza, sino determinación. Cada palabra la elegí como si estuviera escribiendo una carta a una generación que no sabe escribir a mano. No mencioné a Naira por su nombre, no hice referencias directas al video, pero quienes habían seguido la historia lo entendieron todo. Había una cita en particular que generó eco. No me duele que se rían de una vieja. Me duele que esa vieja sea yo y que la risa venga de quien nació en mis brazos. Esa frase apareció al día siguiente en decenas de publicaciones. La aislaron, la sobreimpusieron a imágenes de abuelas con nietas, la citaron en voz alta en foros de mujeres mayores. Fue como lanzar una piedra a un lago y ver que el círculo se extendía más allá de lo previsto. Esa misma noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No tenía firma. Solo decía: «Vi el programa. ¿Me sorprendiste?». No respondí. No hacía falta. Sabía que era ella. Su silencio desde el estallido había sido ensordecedor. Pero ahora, esa pequeña línea digital era el equivalente moderno de una carta sin sello, de esas que uno deja en el umbral sin esperar respuesta inmediata. Al día siguiente llegaron más cartas físicas, pero también empezaron los rumores. Algunas personas, aquellas que habían tomado partido por Naira sin saber el trasfondo, comenzaron a decir que yo había aprovechado el poder para castigarla, que era una historia de venganza, no de ética. Me llamaron rencorosa, autoritaria. Incluso una influencer me tildó de tóxica emocional, como si poner límites fuera un acto violento y no una forma de autodefensa tardía. Pero yo no respondí. No me defendí. Porque entendí, por fin, que no se trata de convencer a todos. Se trata de poder sostener la propia mirada frente al espejo cada mañana. Una tarde, mientras tomaba café en la galería, escuché voces al otro lado del portón. Era Clara, y con ella, Naira. Venían juntas. No traían flores, ni regalos, ni siquiera una torta para justificar la visita. Solo una bolsa de tela, un teléfono y caras tensas. Clara fue la que habló primero. Dijo que querían hablar, que la situación se había vuelto insostenible, que necesitaban una salida. Naira permanecía callada, con los brazos cruzados, mirando al suelo como una niña castigada. Las invité a entrar. Preparé más café. No porque quisiera agasajarlas, sino porque necesitaba las manos ocupadas para contener el temblor interno que me provocaba esa escena. Nos sentamos las tres en la cocina, como en los viejos tiempos, pero ahora el aire era otro. No había aroma a bizcochuelo, ni risas de sobremesa, ni música de fondo. Solo ese zumbido tenue de los electrodomésticos, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Clara empezó a hablar. Dijo que entendía que la situación había sido desafortunada, pero que la exposición pública estaba destruyendo la reputación de Naira, que su carrera estaba en riesgo, que las marcas la habían dejado de llamar, que sus redes sociales se habían convertido en un campo de batalla. Me lo dijo con ese tono que usan las madres cuando intentan convertir un error en una anécdota. Luego añadió:
sin mirarme directamente, que quizá yo también me había excedido al hacer pública la situación. Que la carta, la entrevista, todo eso había sido innecesario. Que podría haber hablado con ellas en privado. En ese momento Naira levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos estaban húmedos, pero no por tristeza, por rabia. Me miró con una intensidad que no recordaba haber visto en ella y me dijo: ¿qué querías demostrar? ¿Que tienes poder? ¿Que podés destruirme igual que yo te ridiculicé? La pregunta flotó en el aire como un insecto zumbando. No respondí de inmediato. Terminé mi café. Luego la miré y le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma: no quise destruirte, Naira. Quise enseñarte que las palabras también se heredan, y que cuando uno escupe hacia atrás, corre el riesgo de manchar su propia historia. Ella se quedó en silencio. Clara intentó suavizar el ambiente. Dijo que todos cometemos errores, que las redes son traicioneras, que nadie les enseña a los jóvenes a manejar el impacto de sus actos. Asentí, pero luego les pregunté: ¿alguna vez pensaron de dónde salió el dinero para sus estudios, sus equipos, sus viajes? Naira abrió los ojos. Clara frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando?, preguntó. Les conté, sin adornos, sin pausas, cómo había financiado los estudios de Naira desde el anonimato. Cómo cada renovación de beca pasaba por mis manos. Cómo cada decisión había sido pensada para no ponerla en desventaja frente a nadie. Les dije que nunca esperé agradecimientos, pero sí esperaba que al menos no se me convirtiera en chiste de feria. Naira me escuchó en silencio. Clara negó con la cabeza, como si no pudiera procesar lo que oía. Entonces, todo este tiempo, murmuró. Sí, dije. Todo este tiempo fui la vieja ridícula que creyó en ustedes más de lo que ustedes creyeron en mí. Cuando se fueron, la casa quedó en calma otra vez. Pero no era la misma calma. Era una quietud después del incendio. Sabía que no vendrían más. Al menos no pronto. Pero también sabía algo más importante, que no las necesitaba para validar mi decisión. Esa noche recibí una llamada del canal. Querían hacer un seguimiento. Preguntaron si Naira y yo estaríamos dispuestas a reunirnos públicamente para hablar del perdón. Rechacé la propuesta, no porque me negara al perdón, sino porque el perdón no se construye frente a las cámaras. Se construye en el silencio, en las acciones, en el tiempo. Preferí dedicarme a otro proyecto. Uno que tenía pendiente desde hacía años. Abrir una pequeña biblioteca comunitaria en mi barrio. Usé parte del fondo para alquilar un local modesto, arreglarlo, comprar estanterías, libros, mesas. Lo llamé la Sala de las Voces. No en homenaje a mí, sino a todas las mujeres que enseñaron sin ser escuchadas, que leyeron en voz alta para nietos que luego las olvidarían, que corrigieron deberes mientras se les enfriaba el café. El día de la inauguración vinieron varias de mis exalumnas. Una trajo una foto de su época de estudiante. Otra me regaló una libreta hecha a mano con una dedicatoria. Para que nunca más tengas que hablar desde el silencio. Vinieron niñas, jóvenes, vecinas con sus hijos. Algunas me reconocieron por la entrevista. Otras no sabían nada y simplemente vinieron a ver libros. Y eso fue suficiente. Me senté en una de las sillas nuevas, con una taza de té, y las observé. El murmullo de las voces, las manos hojeando, las risas bajitas.
Era un sonido distinto al de las redes, al de los trending topics. Era un sonido más lento, más vivo, más humano. Unos días después, recibí un sobre en el buzón. Sin remitente. Dentro había una hoja escrita a mano. La letra era temblorosa pero reconocible. Era Naira. No pedía disculpas. No justificaba nada. Solo decía: empecé a leer a tía Alfonsina. No la entiendo toda, pero ya no me da risa. Y al final, una sola línea. Gracias por haberme dado alas, aunque yo no supiera volar. No lloré. Pero sí cerré los ojos por un momento, porque supe que aunque no era redención, era un comienzo. Y en los comienzos hay algo sagrado, algo que aún puede salvarse. La noche del encuentro final no llegó con advertencias ni presagios. No hubo tormenta ni sobresaltos, ni siquiera un cambio de temperatura que anticipara el temblor. Fue una noche común, de esas en las que el silencio parece más profundo que el sueño, y el reloj del comedor se escucha como si alguien caminara por la casa con pasos de madera. Estaba sentada en mi escritorio, revisando unos antiguos manuscritos de becarias que no llegaron a publicarse, pensando en convertirlos en una pequeña antología cuando sonó el teléfono fijo. Ese aparato que hoy parece reliquia, pero que, en mi caso, aún es puente. Contesté sin mirar el identificador de llamada. La voz al otro lado era conocida, pero disfrazada de diplomacia. Era la directora de Asuntos Estudiantiles de la universidad. Me hablaba con ese tono cuidadosamente neutro que usan quienes temen la reacción de su interlocutor, más que el contenido de sus palabras. Me explicó, con rodeos, que Naira había solicitado formalmente una revisión del caso, que había alegado arrepentimiento, malentendidos y, sobre todo, desconocimiento del rol que yo ocupaba. Que había solicitado una audiencia con el comité y que, dado el impacto público del caso, habían decidido que fuera pública. La voz hizo una pausa, midió el silencio y luego añadió: Naira ha pedido que usted esté presente y que hable. Agradecí la información. No prometí nada. Colgué. Pasé el resto del día en una especie de niebla lúcida. Hacía años que no me enfrentaba a una audiencia más allá de la cámara de televisión, y nunca en un contexto tan cargado. Decidí ir, no por ella, ni siquiera por mí, sino porque, llegado ese punto, la historia ya no era nuestra. Era un espejo donde muchas otras mujeres, muchas otras generaciones, estaban viendo reflejadas sus propias heridas. El día de la audiencia me vestí con calma. El mismo conjunto que usé cuando fundamos Sirin. Blusa de lino azul, falda gris perla. Un broche que me regaló mi madre el día en que presenté mi primera ponencia universitaria. Caminé hacia el aula magna con paso firme. Afuera había cámaras, periodistas, estudiantes agrupados, algunos con pancartas de apoyo a la libertad de expresión. Otros con carteles que decían: «La dignidad no se burla». No me detuve a mirar. Crucé la puerta con la cabeza erguida. La sala estaba llena. El estrado dispuesto con 5 miembros del comité, todos con semblantes tensos. En el centro, una mesa pequeña. A un lado, Naira. Al otro, yo. No nos saludamos. No nos miramos. Aguardamos a que dieran inicio. Un miembro del comité leyó los antecedentes del caso. El video. La cancelación de la beca. La carta abierta. La entrevista. Luego dieron la palabra a Naira. Se levantó, con una carpeta en la mano. Había cambiado. O eso parecía. Ya no llevaba los colores estridentes,
ni los gestos desbordados. Su ropa era sobria, su pelo atado, su voz más baja. Habló durante 15 minutos. Dijo que su intención nunca fue humillar, que vivía inmersa en un mundo de redes donde el sarcasmo y la exageración son moneda corriente, que entendía ahora que no había sido solo una parodia, sino una herida, que no buscaba excusas, sino comprensión. Y, por primera vez, dijo: no sabía que la mujer a la que imité era la misma que sostenía, en silencio, mi camino. Y eso me duele más que cualquier sanción. El comité me dio la palabra. Me levanté sin papeles. No preparé discurso. Solo dejé que hablaran los años. Conté lo que había vivido. La forma en que había construido una red de apoyo desde el anonimato. Hablé del respeto como valor fundacional, del silencio como elección ética, y luego dije, sin temblar: no estoy aquí para pedir sanciones, tampoco para retractarme. Estoy aquí para recordar que la burla no es neutra, que cada vez que una generación se ríe de otra, pierde la oportunidad de aprender lo que no se enseña en pantallas. Me senté. Hubo silencio. Largo. Denso. Como si nadie supiera respirar con ese peso en el aire. El comité deliberó brevemente y luego anunció su decisión. La sanción académica quedaba sin efecto, pero la beca no se restablecería. No como castigo, sino como consecuencia natural de la pérdida de confianza institucional. Naira asintió, no protestó. Me miró por primera vez directamente, con los ojos húmedos. Murmuró, apenas audible: gracias por venir. Yo no respondí, solo asentí. Salí de la sala con una sensación extraña. No era alivio, tampoco victoria. Era otra cosa, una especie de paz amarga, como si hubiera enterrado algo que amaba, pero sabiendo que era lo correcto. Afuera, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado. Los periodistas se acercaron, pero no respondí preguntas. Caminé hacia la parada del tranvía. Volví a casa. Abrí las ventanas. Me serví una taza de té. Y me senté a leer como Alfonsina. Porque aunque las heridas duelen, el acto de enfrentarlas con dignidad también tiene su poesía. Y si algo me ha enseñado esta vida, es que en los clímax no siempre hay gritos ni lágrimas. A veces solo hay un cierre profundo, silente, que deja el alma en reposo. Los días que siguieron a la audiencia no trajeron grandes gestos ni revelaciones dramáticas. Nadie vino a tocar a mi puerta con lágrimas en los ojos, ni con promesas de cambio. No hubo reconciliaciones cinematográficas, ni abrazos bajo la lluvia, ni cartas perfumadas pidiendo perdón. La vida, simplemente, siguió. El tranvía pasó cada mañana a la misma hora. Las vecinas siguieron regando sus plantas con la misma dedicación, y mi té continuó enfriándose si no lo bebía a tiempo. Sin embargo, algo había cambiado, y no era el mundo. Era yo. Era la forma en que ahora me habitaba a mí misma, sin la necesidad de esconder la historia que durante tantos años sostuve como un hilo invisible entre generaciones. Por primera vez en décadas, no tenía que ocultar quién era, ni lo que había hecho. Y eso, aunque no traía alegría desbordante, me daba una serenidad profunda. Como si por fin pudiera apoyarme en mi propia sombra sin temor a desaparecer en ella. Volví a mis rutinas con renovado aprecio. Cada gesto, por pequeño que fuera, me parecía ahora parte de un ritual íntimo de reparación. Preparar el desayuno, doblar las servilletas con esmero,
revisar los libros de la biblioteca comunitaria, atender a las niñas que venían cada tarde a leer en voz alta. Había algo en esa repetición que no era monotonía, sino afirmación. Las visitas a la sala de lectura se incrementaron. Las madres comenzaban a acompañar a sus hijas. Algunas me traían pan casero, otras libros que ya no leían, pero que no querían tirar. Yo los recibía con gratitud, no por lo que traían, sino por lo que significaba que llegaran hasta mí. Empezaban a verme no como la señora sola del fondo, sino como una figura que tenía algo que ofrecer, aunque ese algo fuera solo escuchar. Una tarde, mientras organizaba unos volúmenes de poesía en la estantería de autores latinoamericanos, vi a Naira entrando por la puerta. Venía sola, sin maquillaje, sin teléfono a la vista, con una libreta en la mano. No dijo nada al principio. Caminó con lentitud por los pasillos de estantes, como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Se detuvo frente a una mesa, abrió su libreta y comenzó a escribir. No me acerqué. No la interrumpí. Estuvo allí casi una hora. Antes de irse, pasó a mi lado y dejó la libreta sobre el escritorio. Solo dijo: «No está terminada, pero ya no me da miedo que lo esté». Cuando se fue, la abrí. En la primera página había un título: La mujer que no gritó. Leí algunas líneas. No eran perfectas, pero eran honestas. Y eso era mucho más de lo que yo me había atrevido a esperar. Decidí guardar esa libreta en una caja de madera que tengo junto a mi escritorio. Allí conservo objetos que han marcado mi vida. La primera carta de una becaria agradecida, la pluma estilográfica de mi madre, una foto de Clara cuando tenía 5 años disfrazada de astronauta, un pañuelo con iniciales bordadas por mi abuela. Cosas pequeñas, pero que cargan más peso que cualquier trofeo. La libreta de Naira encontró su lugar entre ellos. No como un testimonio de redención, sino como una promesa aún frágil de que lo aprendido, aunque tarde, puede tener raíz. La biblioteca siguió creciendo. Con los meses logramos publicar un boletín literario, organizar un taller de lectura intergeneracional y hasta recibir una pequeña donación del municipio. Nada de eso hubiera ocurrido si yo no hubiera dicho, por fin, quién era. A veces la invisibilidad no protege, adormece. Me tomó una vida entera comprender que la voz no solo sirve para enseñar, sino también para sostenerse una misma. Y ahora, cada vez que leo en voz alta un poema o un fragmento de novela, ya no lo hago como maestra, ni siquiera como benefactora. Lo hago como una mujer que ha sobrevivido al olvido y ha vuelto con algo que decir. Una noche de otoño, mientras el viento agitaba las hojas secas en el jardín, me senté frente a la ventana con una taza de infusión caliente. Miré hacia la calle desierta y pensé en todas las versiones de mí que quedaron atrás. La profesora expulsada, la madre discreta, la abuela ignorada, la fundadora secreta. Pensé también en Naira, en su rabia, en su ignorancia, en su lenta transformación. No sé si alguna vez llegaremos a ser cercanas. No espero eso. El vínculo que creí indestructible ya no existe, pero hay algo nuevo, algo más delgado, más tímido, pero quizás más verdadero. No se construye con sangre ni con apellidos, sino con actos. Y eso es suficiente. La historia no terminó como yo hubiera querido, pero terminó como debía. Y a estas alturas de la vida, comprender la diferencia entre ambas cosas también es una forma de sabiduría. No siempre hay justicia, pero siempre puede haber sentido. Y a veces,
Solo a veces, eso basta para cerrar un capítulo sin rabia, con la dignidad intacta, y el corazón, aunque herido, aún capaz de latir